Excursión a la ciudad romana de Valeria, a Valeria Pueblo y ruta por las hoces del río Gritos. Febrero 2024. A modo de introducción, Valeria es una localidad situada en la Serranía Media conquense, a 30 minutos de la capital provincial. Destaca por su patrimonio natural y sobre todo histórico. Tocando el mismo casco urbano se encuentra la ciudad hispano-romana de Valeria. Se trata de un yacimiento arqueológico enclavado entre las hoces de los ríos Gritos y Zahorra. La acción erosiva de estos ríos ha dado lugar a un paisaje espectacular en el que se encuentran los restos de la ciudad romana, aunque también de la medieval. Empezamos en el centro de visitantes de Valeria. Un vídeo nos explica lo siguiente. El nombre de la antigua Valeria pervive en el del pueblo actual. Algunas inscripciones aluden a la República Valeriensis. Ptolomeo la citó entre las ciudades de la Celtiberia y Plinio como una ciudad perteneciente al Conventus Cartaginensis. La ciudad, centro administrativo, político y religioso de un amplio territorio, el territorio valeriense, fue fundada por Gaius Valerius Flaccus sobre el año 90 a.C., aunque con Augusto arrancó la monumentalización del lugar, acorde con la política romanizadora. Tras un próspero siglo I, la ciudad pasó por distintas etapas más o menos prósperas hasta el siglo IV. Después, con la desaparición del poder romano, la sede episcopal visigoda heredó y administró el antiguo territorio, ahora como sede episcopal. Las consecuencias de edificar en un territorio tan abrupto conlleva la dotación de infraestructuras, organización urbanista regular, preparación del suelo, etc., lo que dio lugar a una urbe de destacada originalidad. En la actualidad podemos ver su foro, aunque mejor había que decir los foros, puesto que sobre el Republicano, en proceso de excavación, se edificó el Imperial. El foro es la plaza pública de la ciudad, porticada rodeada de edificios públicos, el centro político, administrativo y religioso, en torno al que se articulan una serie de edificios como son la Basílica, la Curia, el Aula del Culto Imperial, etc. Y todo ello rodeado de tabernas, tiendas, talleres, almacenes y contenido por un ninfeo. Bajo la plaza se ocultan 4 grandes cisternas de agua que abastecían a parte de la población construida en el siglo I después de Cristo. Destaca el sistema hidráulico con 4 naves abovedadas que conforman un sistema de depuración y aireación. Recibían agua de 4 acueductos situados a las afueras de la ciudad. También, a lo largo del recorrido se encuentran además vestigios medievales como las ruinas de la muralla musulmana o de la ermita de Santa Catalina que cercó el asentamiento este núcleo repoblador. Esta ermita posee planta rectangular de una sola nave rematada en ábside semicircular, orientación este-oeste. En el muro oeste se sitúa la espadaña constituida por un solo cuerpo de campanas formado por 2 arcos de medio punto. La iglesia se construyó en el siglo XII, en estilo románico tardío y perduró hasta el siglo XIX. En el sur y este de la ermita se localiza una necrópolis medieval. Las sepulturas presentan 2 tipos de tumbas, de laja de piedra y simple inhumaciones, dotadas del siglo XIV y XV por los ajuares recogidos. Esta visita nos alejamos del centro de la ciudad y de acercarnos al cañón. Allí aparece un edificio singular, las casas colgadas, que volaban sobre las hoces con el fin de lograr el mayor aprovechamiento posible del espacio. De otras casas, como las de Valentín, se han recuperado buena parte de los enseres de sus últimos ocupantes. Volvemos al centro de la ciudad para visitar el Ninfeo, una fuente monumental de casi 100 metros de longitud, la mayor del Imperio Romano. Se encuentra desprovista de toda ornamentación. Todavía se entrevé la imagen teatral de este conjunto dedicado a las ninfas, diosas de las aguas y los bosques. Al norte del Ninfeo está la casa de adobes, denominada así por el tipo de material usado en su construcción. Destaca una pequeña alacena y una cuadra o almacén. Data del siglo III después de Cristo y se levanta sobre los restos de otra estructura anterior. De este yacimiento romano nos desplazamos al pueblo de Valeria. Se encuentra la iglesia de la Sei, como monumento más destacado, una iglesia de 3 naves erigida sobre un antiguo santuario prerromano al dios Airón, y en cuyas paredes podemos ver columnas y estelas funerarias romanas, piezas visigodas o su cubierta mudéjar.
En su museo se exponen restos romanos, pintura barroca y renacentista o un importante conjunto de reliquias del siglo XVI. Esta iglesia parroquial de la Sei, cuyo nombre nos recuerda que el lugar fue sede episcopal en época visigoda, se encuentra en la Plaza Mayor de Valeria. Covarrubias dice en 1611 que, ganada pues que fue la ciudad de Cuenca, se trasladó a ella la silla episcopal de Valeria, que había cesado desde que se perdió España, que en tiempo de los godos fue un gran obispado dicho valeriense. La mayoría de los templos edificados desde la reconquista de Cuenca por Alfonso VIII hasta bien avanzado el siglo XIII son románicos y están ligados a la actividad repobladora del monarca y del cabildo catedralicio. La repoblación se realizó con todo tipo de individuos procedentes del Valle del Duero y de la Gascuña francesa. El templo valeriense se encuentra a caballo de dos estilos. Es la mayor iglesia románica de la provincia y la única con 3 naves. El templo fue construido probablemente sobre un espacio cultural de época prerromana, en el que también se ha querido ver la asistencia de otro romano de época tardía. Para su construcción se instalaron en un primer momento las columnas romanas que podemos ver embutidas en sus muros para después construir los arcos apuntados que separan las naves. Estas se encuentran rematadas por 3 ábsides semicirculares. En el siglo XVI se le añadió el artesonado de par y nudillo, para lo que hubo que sobrelevar los muros de la nave central. En este siglo también se construyó el coro con una sillería semicircular y un órgano. Sus muros macizos ocultan un interior esbelto y proporcionado. Para erigirlos se utilizaron los restos de la ciudad romana, de los barrios suburbanos y de la necrópolis cercana. Por eso su fábrica contiene columnas romanas rematadas por capiteles corintios, numerosos restos epigráficos de carácter funerario, fragmentos de decoración arquitectónica visigoda, etc. En la visita de la iglesia podemos ver la escultura yacente de Fernando de Alarcón, que se hizo enterrar en su altar mayor a cambio de dotarla de innumerables reliquias, retablos, ornamentos, vestiduras, etc., la mayoría de ellas ya perdidas. Además, Valeria dispone de otros también dignos lugares de visitar: el ayuntamiento, la casa palacio Hernando de Alarcón, puentes históricos, fuente romana, miliarios o canteras. Ruta senderista por las hoces del río Gritos. Empezamos desde el mismo pueblo de Valeria, situado a unos 1000 metros de altitud sobre el páramo calizo, cercado por los ríos Gritos y Zahorra. Esta elevación rocosa fue un día a profundidad marina. Hace unos 90 millones de años, esta zona se encontraba sumergida bajo el mar de Tetis, en cuyo fondo, poco profundo, fueron depositándose los restos orgánicos y minerales. Pero hace entre 60 y 20 millones de años chocó la placa africana y la microplaca ibérica, emergió el fondo marino formándose los anticlinales y sinclinales, que más tarde configurarían la superficie de erosión a la que poco a poco el agua y el viento irían dando forma hasta llegar al paisaje actual. Hace 20 millones de años, en un clima cálido y húmedo parecido al tropical, el relieve fue arrasado. Se formó una vasta llanura, que conocemos como superficie de erosión. Sobre esta superficie plana comenzaron a errar los ríos hace unos 3 millones de años, produciéndose tajos cada vez más profundos hasta formar las hoces tan características de este paisaje. En las paredes de los cañones podemos ver la historia geológica del lugar. Las hoces han sido privilegiados, con agua, con tierras cultivables, espacios enormemente atractivos, por lo que los animales y los hombres buscando puntos estratégicos en los que asentarse. Por ello, no es extraño que en ellas se encuentran restos desde al menos el Calcolítico, pero siendo la época romana el momento de mayor prosperidad para Valeria. De hecho, pasando por la hoz, descubrimos las canteras de las que la ciudad se surtió de piedra durante siglos, cuevas formadas por la extracción continuada de arena, un puente romano, un miliario, el hito que marcaba las millas en las calzadas, restos de conducciones de agua, etc. También son destacables los restos etnográficos, como los molinos de agua, un batán, una calera, etc. A lo largo del recorrido se encuentran también numerosas especies animales y vegetales. Entre las primeras podemos ver chovas piquirrojas, aviones roqueros, halcones, cernícaros, águilas, buitres, alimoches, búhos reales, zorros, jinetas, tejones. Todos ellos gozan de protección. Entre las plantas se encuentran las aulagas, salvia, endrinos, majuelos, romeros, sauco, árboles de ribera y una amplia variedad de especies rupícolas que prosperan en las paredes rocosas o en los taches de las cuevas. Aquí termina nuestra excursión y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.